En la primavera de 1973, la ciudad de Córdoba se encontraba inmersa en las dinámicas económicas y sociales propias de la España del tardofranquismo. El país experimentaba un crecimiento económico significativo, resultado de las políticas desarrollistas iniciadas en la década anterior, crecimiento que había propiciado una expansión industrial considerable y una transformación demográfica caracterizada por intensos movimientos migratorios desde las zonas rurales hacia las ciudades. Córdoba, ciudad de profunda raíz histórica pero también centro industrial emergente, había visto crecer su población de manera acelerada durante los años 60 y principios de los 70. Este crecimiento había generado la expansión de barrios obreros en la periferia urbana, barrios que albergaban a trabajadores llegados de pueblos de la provincia y de otras regiones de Andalucía en busca de empleo en las fábricas, en la construcción y en el sector servicios que se desarrollaba alrededor de la actividad industrial. Estos barrios se caracterizaban por su construcción acelerada y frecuentemente deficiente, por la carencia de infraestructuras adecuadas, por condiciones de habitabilidad precarias y por una densidad de población elevada que generaba tensiones derivadas de la convivencia forzada de personas procedentes de orígenes diversos y sin tradición de vida urbana. El barrio de San Martín se encontraba situado en la zona sur de Córdoba, en un área que había experimentado un desarrollo urbanístico intenso durante la década anterior. El barrio se componía de aproximadamente una docena de bloques de viviendas de 4 o 5 plantas, construidos con materiales económicos y con diseños estandarizados que privilegiaban la maximización del número de unidades habitacionales sobre la calidad constructiva o la funcionalidad de los espacios. Los edificios se distribuían en torno a calles estrechas, con escasos espacios abiertos, con iluminación pública deficiente y con servicios comunitarios limitados a un par de comercios de alimentación, un bar y una iglesia parroquial de reciente construcción. La población del barrio rondaba las 3.000 personas, cifra que representaba una densidad muy elevada dado el reducido espacio que ocupaba el conjunto. Los habitantes eran mayoritariamente trabajadores industriales empleados en fábricas de la zona, trabajadores de la construcción, empleados en empresas de servicios y sus familias. Se trataba de una población joven, con numerosos niños, con niveles educativos generalmente bajos y con ingresos modestos que apenas permitían cubrir las necesidades básicas. La vida en San Martín se caracterizaba por una intensidad de las relaciones vecinales que derivaba tanto de la proximidad física de las viviendas como de las condiciones de vida compartidas. Los edificios carecían de aislamiento acústico adecuado, de manera que los ruidos de unas viviendas se transmitían fácilmente a las contiguas. Los espacios comunes, como los portales, las escaleras y los patios interiores, constituían lugares de encuentro donde se desarrollaban interacciones sociales cotidianas. Las familias pasaban tiempo considerable en las calles, especialmente durante los meses cálidos, dado que las viviendas resultaban pequeñas y mal ventiladas. Esta proximidad forzada generaba vínculos de solidaridad y de apoyo mutuo entre muchos vecinos, pero también creaba conflictos derivados de diferencias en hábitos de vida, de choques culturales entre personas procedentes de distintas localidades y de la competencia por recursos escasos como el acceso al empleo, a las ayudas sociales o simplemente al espacio en las calles y en los espacios comunes. Durante los años que siguieron a la construcción del barrio, se había ido desarrollando una división informal de la población en dos grupos principales que respondían fundamentalmente a orígenes geográficos distintos. Un primer grupo estaba compuesto por familias procedentes de pueblos de la campiña cordobesa, personas que compartían vínculos previos a su llegada al barrio, que hablaban con acentos similares, que mantenían costumbres y formas de sociabilidad específicas, y que tendían a apoyarse mutuamente en sus relaciones con las instituciones, con los empleadores y con el resto de la comunidad. Un segundo grupo estaba formado por familias llegadas de zonas de sierra y de la provincia de Jaén, personas que también compartían entre sí orígenes comunes, tradiciones específicas y redes de solidaridad mutua. Esta división no era absoluta ni impermeable, dado que existían familias que no se identificaban claramente con ninguno de los dos grupos y que mantenían relaciones cordiales con vecinos de ambos orígenes.
Sin embargo, la identificación con uno u otro grupo constituía un elemento significativo de la vida social del barrio y condicionaba aspectos como la formación de amistades, la participación en celebraciones, las alianzas en conflictos vecinales e incluso las oportunidades de acceso a información sobre empleos o a otros recursos. Las relaciones entre estos dos grupos habían sido generalmente cordiales durante los primeros años de existencia del barrio, pero habían comenzado a deteriorarse a partir de 1970. Los orígenes de este deterioro eran múltiples y complejos, relacionándose con incidentes específicos que habían generado resentimientos, con competencia por oportunidades económicas y con la emergencia de liderazgos dentro de cada grupo que tendían a enfatizar las diferencias y a promover actitudes de desconfianza o de hostilidad hacia el otro grupo. En uno de los incidentes que habían marcado el inicio del deterioro de las relaciones, un altercado en el bar del barrio entre jóvenes de ambos grupos había derivado en una pelea que había resultado en varios heridos y en la intervención de la policía. Aunque el incidente se había resuelto formalmente sin mayores consecuencias legales, había dejado un rastro de animosidad y de deseos de venganza que habían persistido durante meses. En otro episodio, una disputa sobre la adjudicación de viviendas en uno de los bloques había enfrentado a familias de ambos grupos, generando acusaciones mutuas de haber utilizado influencias indebidas o de haber proporcionado información falsa a las autoridades. Durante los años 1971 y 1972 se produjeron varios incidentes menores que fueron intensificando las tensiones. Hubo peleas entre niños en las calles que derivaron en enfrentamientos entre sus padres. Se produjeron acusaciones mutuas de robos, de daños a propiedades, de difusión de rumores calumniosos. En algunas ocasiones, grupos de jóvenes de uno y otro bando se enfrentaron en las calles del barrio, intercambiando insultos y amenazas, y ocasionalmente llegando a las manos antes de ser dispersados por otros vecinos o por la policía. Estos conflictos eran observados con preocupación por las autoridades del barrio, que incluían al párroco de la iglesia local y a algunos vecinos de mayor edad que gozaban de respeto en sus respectivas comunidades. Se realizaron varios intentos de mediación, organizándose reuniones donde representantes de ambos grupos fueron instados a superar sus diferencias y a trabajar conjuntamente por la mejora de las condiciones de vida del barrio. Sin embargo, estas iniciativas tuvieron un impacto limitado, en parte porque las raíces de los conflictos eran profundas y estaban relacionadas con factores que excedían la capacidad de resolución de los mediadores locales, y en parte porque dentro de cada grupo existían personas con interés en mantener la confrontación. En ambos grupos habían emergido figuras que ejercían liderazgo informal y que tendían a adoptar posiciones confrontacionales. En el grupo procedente de la campiña destacaban dos hermanos de unos 30 y 35 años, trabajadores de la construcción, conocidos por su carácter violento y por su disposición a recurrir a la fuerza física para resolver disputas. Estos hermanos habían estado involucrados en varios de los incidentes que habían marcado la escalada de tensión y eran vistos por muchos miembros de su grupo como defensores de los intereses comunitarios frente a las amenazas percibidas del otro grupo. En el grupo procedente de la Sierra y de Jaén, el liderazgo recaía en un hombre de unos 40 años, empleado en una fábrica metalúrgica, que había logrado articular alrededor de sí a un grupo de seguidores leales y que había adoptado una retórica de resistencia ante lo que presentaba como intentos de dominación por parte del otro grupo. Estos líderes no ocupaban posiciones formales de autoridad, ni habían sido elegidos mediante procedimiento alguno, pero su influencia en sus respectivas comunidades era considerable y sus actitudes y decisiones condicionaban significativamente las dinámicas de conflicto en el barrio. Durante los primeros meses de 1973, la tensión en San Martín alcanzó niveles que muchos vecinos consideraban insostenibles. Se produjeron amenazas explícitas entre miembros destacados de ambos grupos. Hubo episodios de intimidación, con grupos de hombres congregándose en las calles en actitud amenazante. Se reportaron casos de daños a vehículos, de pintadas ofensivas en fachadas, de enfrentamientos verbales que estuvieron a punto de derivar en violencia física. El ambiente en el barrio se fue enrareciendo de manera progresiva,
con muchas familias adoptando actitudes de evitación, limitando sus salidas a las calles, instruyendo a sus hijos para que se mantuvieran alejados de determinadas zonas y expresando temor ante la posibilidad de que los conflictos derivaran en episodios de violencia grave. La Policía Municipal y la Guardia Civil incrementaron su presencia en el barrio mediante patrullas más frecuentes, pero la capacidad de estas fuerzas para prevenir enfrentamientos era limitada, especialmente durante las horas nocturnas cuando la presencia policial se reducía y cuando los conflictos tendían a manifestarse de manera más abierta. El sábado 21 de abril de 1973 se produjo un incidente que actuó como desencadenante inmediato de los acontecimientos posteriores. Durante la tarde de aquel día, varios jóvenes de ambos grupos se encontraron en una de las calles del barrio. Lo que comenzó como un intercambio de insultos derivó rápidamente en un enfrentamiento físico en el que participaron una docena de personas. El enfrentamiento fue presenciado por numerosos vecinos y fue interrumpido finalmente por la intervención de adultos de ambos bandos que separaron a los contendientes. Sin embargo, uno de los jóvenes del grupo de la campiña había resultado herido de consideración, con lesiones que requirieron su traslado al hospital. Este incidente generó una oleada de indignación entre los miembros de su grupo, que interpretaron la agresión como un ataque deliberado y desproporcionado que no podía quedar sin respuesta. Durante las horas siguientes, se produjeron reuniones entre miembros destacados del grupo, reuniones en las que se discutió la necesidad de responder de manera contundente para restablecer el equilibrio de fuerzas y para enviar un mensaje claro de que no se tolerarían nuevas agresiones. La noche del 21 de abril transcurrió con una calma tensa. Muchos vecinos permanecieron en sus viviendas, conscientes de que la situación podía derivar en violencia en cualquier momento. Grupos de hombres de ambos bandos se congregaron en distintos puntos del barrio, vigilándose mutuamente y preparándose aparentemente para enfrentamientos que todos percibían como inminentes. La presencia policial se incrementó durante las primeras horas de la noche, con varias patrullas recorriendo las calles del barrio y estableciendo su presencia visible en la plaza central. Sin embargo, cuando avanzaba la noche y no se producían incidentes significativos, la presencia policial se fue reduciendo gradualmente, bajo la asunción de que la situación se había estabilizado y de que no era necesario mantener un dispositivo extraordinario durante toda la noche. Esta reducción de la vigilancia policial fue percibida por algunos de los protagonistas del conflicto como una oportunidad para actuar sin el riesgo de intervención inmediata de las fuerzas del orden. Los acontecimientos que se desarrollaron durante las horas siguientes solo pudieron ser reconstruidos de manera parcial por los investigadores, basándose en el análisis de las escenas donde fueron encontradas las víctimas, en los testimonios fragmentarios y frecuentemente contradictorios de algunos testigos, y en las evidencias materiales que se pudieron reunir. Según pudo establecerse, aproximadamente entre las 11 de la noche del sábado y las 3 de la madrugada del domingo, se produjo una serie de agresiones violentas en distintos edificios del barrio. Las víctimas fueron 6 hombres, todos ellos miembros del grupo procedente de la Sierra y de Jaén, todos ellos identificados como opositores activos del otro grupo o como personas vinculadas al líder que había articulado la resistencia a lo que percibían como intentos de dominación. Las agresiones se produjeron en el interior de los edificios donde residían las víctimas, en algunos casos en sus propias viviendas y en otros casos en los portales o en las escaleras cuando regresaban a sus hogares o cuando salían de ellos por razones diversas. Varios vecinos manifestaron posteriormente haber escuchado ruidos, gritos o alteraciones durante aquellas horas nocturnas, pero ninguno reportó haber salido de su vivienda para comprobar qué estaba ocurriendo o para solicitar ayuda. Esta inacción respondía a diversos factores. El miedo a verse involucrado en un conflicto violento constituía un elemento disuasorio poderoso. La costumbre de no inmiscuirse en asuntos que no afectaban directamente a la propia familia era otra razón frecuentemente mencionada. La desconfianza hacia las autoridades y la creencia de que la intervención policial podría agravar la situación más que resolverla también contribuían a explicar la pasividad de muchos testigos potenciales. Además, existía un conocimiento generalizado de que el conflicto entre los dos grupos había alcanzado un punto de no retorno
y muchas personas asumían que cualquier intento de intervención por parte de vecinos individuales resultaría inútil o peligroso. Un elemento particularmente llamativo de aquella noche fue el apagado progresivo de las luces en varios edificios del barrio. Múltiples testigos coincidieron en señalar que durante las horas en que se estaban produciendo las agresiones, las luces de los portales y de algunas zonas comunes de los edificios se fueron apagando de manera sucesiva, sumiendo amplias áreas del barrio en una oscuridad que dificultaba la visibilidad desde las ventanas y que proporcionaba cobertura a quienes se desplazaban por las calles y por los interiores de los edificios. La investigación posterior no pudo determinar con certeza si estos apagones habían sido causados intencionalmente mediante la manipulación de los cuadros eléctricos de los edificios, si habían sido resultado de fallos técnicos coincidentes o si habían sido una combinación de ambos factores. Lo cierto es que la oscuridad contribuyó significativamente a que los agresores pudieran actuar con mayor libertad y a que los testigos potenciales tuvieran más dificultades para identificar a las personas que se desplazaban por el barrio. Durante aquellas horas, el descubrimiento de lo ocurrido se produjo en las primeras horas de la mañana del domingo 22 de abril. Los primeros cuerpos fueron encontrados por familiares que se levantaron temprano y descubrieron que los hombres de sus familias no se encontraban en las viviendas o que habían fallecido durante la noche. A medida que se fueron realizando estos descubrimientos, la alarma se extendió por el barrio. Las esposas, los hijos y otros familiares de las víctimas comenzaron a gritar y a llamar a los vecinos, generando una situación de conmoción generalizada. Se avisó de inmediato a la policía y a los servicios de emergencia que se desplazaron hasta San Martín en cuanto recibieron las comunicaciones. Al llegar al barrio, los agentes se encontraron con una escena de caos, con centenares de vecinos congregados en las calles, con familiares de las víctimas en estados de extrema agitación, con acusaciones que volaban en todas direcciones, y con un clima de violencia latente que amenazaba con derivar en nuevos enfrentamientos. Los 6 cuerpos se encontraban en distintas localizaciones dentro del barrio. 2 de ellos estaban en el interior de sus respectivas viviendas. Otros 2 habían sido encontrados en los portales de los edificios donde residían. Los 2 restantes yacían en las escaleras de sus bloques. Todos presentaban traumatismos múltiples causados por golpes con objetos contundentes y, en algunos casos, heridas causadas por instrumentos cortantes o punzantes. El médico forense que realizó los exámenes preliminares estimó que las muertes se habían producido durante la noche anterior, en un intervalo temporal compatible con el período entre las 11 de la noche y las primeras horas de la madrugada. Las escenas donde fueron encontrados los cuerpos mostraban signos de lucha en algunos casos, mientras que en otros sugerían que las víctimas habían sido sorprendidas y no habían tenido oportunidad de defenderse de manera efectiva. La investigación que se inició de inmediato se enfrentó a dificultades considerables desde el primer momento. El clima de tensión extrema en el barrio hacía muy difícil realizar interrogatorios productivos. Los familiares de las víctimas acusaban directamente a miembros específicos del grupo rival de ser los responsables de las muertes, proporcionando nombres y detalles sobre amenazas previas que habían recibido sus seres queridos. Sin embargo, cuando se interrogaba a otras personas del barrio sobre si podían confirmar estas acusaciones o proporcionar información adicional, las respuestas eran frecuentemente evasivas o directamente contradictorias. Muchos vecinos manifestaban no haber visto ni oído nada durante la noche. Otros proporcionaban relatos que no coincidían entre sí sobre quiénes habían estado en las calles, sobre qué movimientos se habían producido, sobre cuándo se habían apagado las luces. Esta inconsistencia en los testimonios reflejaba tanto las dificultades reales para observar lo que había ocurrido en condiciones de oscuridad y de confusión, como el temor de muchas personas a verse involucradas en un proceso judicial que podría tener consecuencias impredecibles para su seguridad. Los miembros del grupo acusado de ser responsable de las muertes negaron categóricamente cualquier participación en los hechos. Los 2 hermanos que ejercían liderazgo informal en este grupo fueron detenidos para interrogatorio junto con otras personas señaladas por los familiares de las víctimas. Durante sus declaraciones,
proporcionaron coartadas que situaban a cada uno de ellos en sus respectivos domicilios durante las horas relevantes, coartadas que fueron corroboradas por sus familiares directos y por algunos vecinos afines. Manifestaron que desconocían quién podía haber cometido los crímenes y sugirieron que podían existir otras explicaciones, incluyendo la posibilidad de que los asesinatos hubieran sido cometidos por personas ajenas al barrio con el objetivo de generar enfrentamientos entre los dos grupos. Los investigadores consideraron que estas explicaciones alternativas carecían de plausibilidad, pero la ausencia de pruebas directas que vincularan a los sospechosos con los crímenes hacía muy difícil proceder a su procesamiento formal. Durante los días siguientes a los asesinatos, la situación en San Martín experimentó una transformación dramática. El miedo se instaló de manera generalizada entre los habitantes del barrio. Las familias del grupo que había sufrido las muertes comenzaron a abandonar sus viviendas de manera precipitada. Algunos se trasladaron a casas de familiares en otros barrios de Córdoba o en pueblos de origen. Otros simplemente cerraron sus viviendas y dejaron el barrio sin comunicar a nadie sus destinos. Este éxodo se produjo de manera acelerada durante la semana siguiente a los crímenes y en cuestión de días varias decenas de familias habían abandonado San Martín. Los pisos quedaron vacíos, con muebles y pertenencias dejadas atrás en la precipitación de la huida. Las ventanas fueron cerradas y tapiadas en algunos casos. Los portales de algunos edificios mostraban candados y cadenas que indicaban que ya no había ocupantes. Este abandono masivo no se limitó a las familias directamente afectadas por los asesinatos. Muchas otras familias que no tenían vinculación especial con las víctimas decidieron también marcharse, considerando que el barrio se había convertido en un lugar peligroso donde no era posible vivir con seguridad. Incluso algunas familias del grupo que supuestamente había sido responsable de los crímenes optaron por abandonar San Martín, temiendo represalias o simplemente deseando alejarse de un entorno marcado por la violencia y por la desintegración social. El proceso de abandono continuó durante semanas y meses, de manera que para el verano de 1973, el barrio había perdido aproximadamente un tercio de su población. Los edificios que habían estado completamente ocupados mostraban ahora pisos vacíos en múltiples plantas. Las calles que habían estado llenas de vida presentaban un aspecto desolado. Los comercios comenzaron a cerrar por falta de clientela. El bar que había sido centro de la vida social del barrio permaneció abierto durante algunos meses, pero finalmente también cerró sus puertas. La investigación policial continuó desarrollándose durante los meses siguientes, aunque con dificultades crecientes a medida que los testigos potenciales abandonaban el barrio y se dispersaban por distintas localizaciones. Se realizaron registros en las viviendas de los sospechosos principales, buscando ropas manchadas de sangre, armas u otros objetos que pudieran vincularles con los crímenes. Se encontraron algunas evidencias que resultaban sospechosas, incluyendo prendas que presentaban manchas que podrían corresponder a sangre y herramientas que podrían haber sido utilizadas en las agresiones. Sin embargo, las limitaciones de las técnicas forenses disponibles en 1973 hacían difícil establecer vínculos inequívocos entre estos objetos y los crímenes específicos. Se tomaron declaraciones a decenas de vecinos, tratando de establecer quiénes habían estado en las calles del barrio durante la noche relevante, quiénes habían sido vistos en las proximidades de los lugares donde se habían producido las agresiones y qué vehículos o movimientos inusuales se habían observado. Las respuestas obtenidas fueron extraordinariamente variables y frecuentemente contradictorias, reflejando tanto las dificultades reales de observación como las lealtades divididas y los temores de los testigos. Aproximadamente 3 meses después de los asesinatos, el juez de instrucción que llevaba el caso decidió que disponía de elementos suficientes para procesar a 5 personas como presuntos autores de los 6 homicidios. Entre los procesados se encontraban los 2 hermanos que ejercían liderazgo en el grupo acusado, junto con otras 3 personas que habían sido señaladas de manera recurrente en los testimonios de algunos testigos como participantes en las agresiones. La decisión de procesamiento se basó en la valoración conjunta de diversos elementos indiciarios, incluyendo el conocimiento del conflicto previo que proporcionaba un móvil claro,
Las amenazas que habían sido documentadas en las semanas anteriores a los crímenes, las evidencias materiales que sugerían posible participación de los acusados y los testimonios parciales que situaban a algunos de ellos en las proximidades de los lugares de los crímenes durante las horas relevantes. La defensa de los acusados recurrió la decisión de procesamiento, argumentando que se basaba en pruebas insuficientes y en testimonios poco fiables, pero el Tribunal Superior confirmó la procedencia de continuar con el proceso judicial. El juicio se celebró en Córdoba aproximadamente un año después de los hechos. El proceso atrajo considerable atención en la ciudad, siendo seguido por los medios de comunicación locales y generando debates sobre la violencia en los barrios obreros y sobre las limitaciones de las fuerzas de seguridad para prevenir este tipo de tragedias. La sala del tribunal acogió durante las sesiones del juicio a familiares de las víctimas, a algunos vecinos de San Martín que aún residían en el barrio, a familiares y partidarios de los acusados y a observadores diversos interesados en el caso. Los 5 acusados mantuvieron durante todo el proceso su versión de inocencia, negando haber participado en los crímenes y sosteniendo que se encontraban en sus domicilios durante las horas en que se habían producido las agresiones. La acusación presentó un caso basado en las evidencias materiales reunidas, en los testimonios de los testigos que habían aceptado declarar, en la reconstrucción del contexto de conflicto previo y en el análisis de las circunstancias que rodeaban los asesinatos. Los testimonios que se escucharon durante el juicio reflejaron las mismas inconsistencias y contradicciones que habían caracterizado la investigación. Algunos testigos proporcionaron relatos detallados sobre lo que habían visto u oído durante aquella noche, situando a determinados acusados en lugares y momentos específicos. Sin embargo, estos testimonios eran frecuentemente contradichos por otros testigos que afirmaban que los acusados se encontraban en lugares diferentes o que los acontecimientos descritos no habían ocurrido de la manera relatada. La defensa cuestionó sistemáticamente la credibilidad de los testigos de cargo, señalando sus vínculos con las víctimas o con el grupo al que pertenecían, y sugiriendo que sus testimonios estaban motivados por el deseo de venganza más que por el conocimiento real de los hechos. La acusación argumentó que las contradicciones en los testimonios eran resultado de las dificultades de observación en condiciones de oscuridad y de confusión, pero que existía un patrón coherente que señalaba hacia los acusados como responsables de los crímenes. El tribunal deliberó durante varias semanas antes de dictar sentencia. Finalmente, condenó a los 2 hermanos como autores materiales de los 6 homicidios y condenó a otros 2 de los acusados como cómplices o cooperadores necesarios. El 5º acusado fue absuelto por considerar que las pruebas contra él eran insuficientes. La sentencia reconocía que el caso se basaba fundamentalmente en pruebas de carácter indiciario y en testimonios de fiabilidad variable, pero consideraba que el conjunto de elementos disponibles, valorados de manera global, permitía establecer la responsabilidad de los condenados con el grado de certeza requerido por la ley. Las penas impuestas fueron severas, con los hermanos recibiendo condenas que sumaban múltiples décadas de prisión. La sentencia fue recurrida por las defensas, pero confirmada en sus aspectos esenciales por el Tribunal Superior. Los condenados iniciaron el cumplimiento de sus penas en distintos centros penitenciarios de Andalucía. Las consecuencias de aquellos acontecimientos para el barrio de San Martín fueron devastadoras y permanentes. El proceso de abandono que se había iniciado en los días inmediatamente posteriores a los asesinatos continuó durante los años siguientes. Las familias que habían permanecido inicialmente en el barrio fueron marchándose de manera progresiva, influidas por la degradación creciente del entorno, por la falta de servicios, por el estigma asociado a vivir en un lugar conocido por la violencia que había ocurrido allí y por la ausencia de la cohesión social que anteriormente había caracterizado la vida comunitaria. Para mediados de la década de los 70, la población de San Martín se había reducido a menos de la mitad de la que había tenido en su momento de máxima ocupación. Los edificios mostraban amplias zonas inocupantes, con ventanas rotas, con fachadas deterioradas por falta de mantenimiento, con grafitis y con signos generalizados de abandono. Las autoridades municipales de Córdoba consideraron diversas opciones para abordar la situación del barrio.
Se discutió la posibilidad de realizar inversiones en rehabilitación de edificios, en mejora de infraestructuras y en programas sociales que pudieran revitalizar la zona. Sin embargo, el estigma asociado a San Martín hacía muy difícil atraer a nuevos residentes y las limitaciones presupuestarias del ayuntamiento impedían realizar las inversiones necesarias para una transformación significativa. Durante años, el barrio permaneció en un estado de degradación progresiva, convirtiéndose en un símbolo de los problemas sociales de los barrios obreros mal planificados y de las consecuencias de la violencia comunitaria no resuelta. Algunas de las viviendas vacías fueron ocupadas ilegalmente por familias en situación de extrema precariedad, por personas marginales o por individuos involucrados en actividades delictivas, lo que contribuyó a deteriorar aún más la reputación del barrio y a acelerar la salida de los residentes que todavía permanecían. Los familiares de las víctimas que habían abandonado San Martín se dispersaron por distintas zonas de Córdoba y de la provincia, tratando de reconstruir sus vidas lejos del lugar donde habían perdido a sus seres queridos. Muchos de ellos experimentaron dificultades económicas considerables, dado que el traslado precipitado les había obligado a abandonar viviendas en las que habían invertido sus ahorros y a buscar nuevos alojamientos en condiciones desfavorables. Las viudas de las víctimas tuvieron que asumir la responsabilidad de mantener a sus familias, frecuentemente con empleos precarios y mal remunerados. Los hijos crecieron marcados por la ausencia de sus padres y por el conocimiento de las circunstancias violentas de sus muertes. Algunas de estas familias lograron finalmente estabilizarse y reconstruir sus vidas, pero otras permanecieron en situaciones de precariedad durante años. Los condenados cumplieron sus penas en prisión durante décadas. El mayor de los hermanos falleció en prisión aproximadamente 15 años después de su ingreso, como consecuencia de una enfermedad hepática. El otro hermano y los demás condenados continuaron cumpliendo sus condenas, sin que llegaran a obtener beneficios penitenciarios significativos, dada la gravedad de los delitos cometidos. Ninguno de ellos regresó a Córdoba tras cumplir sus condenas, estableciéndose en otras provincias donde sus antecedentes no eran conocidos. Con el transcurso de los años, la memoria de los acontecimientos de abril de 1973 fue desvaneciéndose en el ámbito público. Los medios de comunicación dejaron de prestar atención al caso una vez concluido el proceso judicial. Las nuevas generaciones de cordobeses que crecieron durante las décadas siguientes apenas tenían conocimiento de lo que había ocurrido en San Martín, y el barrio pasó a ser simplemente una zona degradada más de la periferia urbana, sin que se recordara específicamente la tragedia que había marcado su historia. Solo entre quienes habían vivido directamente aquellos acontecimientos o entre familiares de las víctimas se mantenía viva la memoria de lo sucedido, memoria que se transmitía de manera fragmentaria y dolorosa en el ámbito privado familiar. Durante los años 80 y 90 se realizaron algunos intentos de rehabilitación del barrio, se demolieron algunos de los edificios más deteriorados, se construyeron nuevas viviendas con criterios urbanísticos más adecuados, se mejoraron las infraestructuras y los servicios. Gradualmente San Martín fue recuperando población, aunque nunca alcanzó de nuevo la densidad que había tenido en sus primeros años de existencia. Los nuevos residentes que se fueron instalando en el barrio procedían de orígenes diversos y desconocían mayoritariamente la historia del lugar. El barrio fue perdiendo su identidad específica y fue integrándose de manera más normalizada en el tejido urbano de Córdoba, aunque quienes conocían su pasado podían todavía identificar los edificios que habían sido escenario de los asesinatos y las calles donde se habían desarrollado los conflictos que habían destruido la cohesión social de aquella comunidad. En la actualidad, San Martín es un barrio más de Córdoba, con una población estable de aproximadamente 1.500 personas, muy inferior a las 3.000 que había albergado en su momento de máxima ocupación. Los edificios originales que permanecen en pie muestran signos evidentes de su antigüedad, alternando con construcciones más modernas que fueron levantadas en los solares donde se demolieron los bloques más deteriorados. Las calles han sido mejoradas. La iluminación es adecuada, existen zonas verdes y equipamientos que no existían en los años 70.
Sin embargo, para quienes conocen la historia, el barrio mantiene una atmósfera particular, marcada por la ausencia de la vitalidad que caracteriza a otros barrios obreros de la ciudad, por una cierta sensación de vacío que no se explica únicamente por la menor densidad de población y por la memoria latente de aquellos días de abril de 1973 en que 6 hombres fueron asesinados en una noche, en que las luces del barrio se apagaron progresivamente sumiendo las calles en oscuridad, en que centenares de familias huyeron precipitadamente abandonando sus hogares, y en que una comunidad que había surgido con la esperanza de proporcionar vida mejor a trabajadores llegados del campo se desintegró bajo el peso de conflictos que nadie supo o quiso resolver antes de que derivaran en tragedia.